sobre las relaciones de poder en la sexualidad. Sí. Bueno, en el comercio sexual. O sea, eso, cuando uno, cuando hice esas entrevistas, bueno, igual hay que decir, esas entrevistas fueron con mujeres alemanas, entonces igual quizás la situación en que ellas trabajaban era un poco diferente. Pero lo que sí era interesante es que llegábamos a esas entrevistas, digamos, con la idea de que en el fondo el más poderoso va hacia el cliente, porque digamos a través como tiene el dinero, digamos como capital de poder, entre comillas, como también... Pero, y si, pregunta, ¿sí? Pregunta, ¿y si el cliente está por una necesidad, la necesidad de satisfacerse sexualmente, también eso lo deja vulnerable? Claro, eso le deja vulnerable. Claro, o sea, eso también, digamos, es un cierto poder que influye, por supuesto que sí. En el fondo, la cosa es que dentro de la sexualidad, la pregunta del poder es muy, muy complejo, muy complejo. Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando con esas mujeres, nos decían, bueno, al final, nosotras tenemos el poder, porque en el fondo, o sea, aunque, digamos, el cliente nos paga y que, digamos, durante ese servicio tiene, digamos, cierta posibilidad de, bueno, demandar sobre nuestros cuerpos, él no determina hasta qué punto nos entregamos, también mentalmente. Y también físicamente. Entonces, o sea, una mujer, por ejemplo, me explicó que ella dijo, no, es que yo puedo determinar si tengo un orgasmo con un cliente o no. Y solamente lo voy a tener si realmente me siento bien. Y eso es algo que a mí me da poder. Y también dijeron lo que mencionaste tú, que al final muchas veces ellos están buscando algo que las mujeres les van a dar, o les pueden negarlo también. Pero, por ejemplo, entonces igual hay como cierto poder. Pero, por ejemplo, una vez Michael Foucault dijo, el amor no es recíproco, el sexo sí. ¿Eso se aplicaría en este caso? Chuta. A ver, bueno, yo solamente puedo decir lo que desde mi experiencia trabajando con las mujeres. No sé si ellas realmente lo responderían de igual manera. Yo creo que el sexo en este contexto no es recíproco. Porque siempre hay una parte, o sea, digamos, el sexo, digamos, voluntario, entre comillas, sin dejar, o sea, sin el dinero, digamos, como... Ahí sería algo más recíproco. Sería un acuerdo. Diría que sí. Bueno, igual el sexo contrario es un acuerdo, de cierta forma, pero es como... ¿cómo decirlo? El sexo creo que tiene mucho que ver con entregarse al otro, aunque solamente sea en ese momento. Y a recibir, digamos, al otro, por decirlo un poco de una manera cursi. Pero yo creo que como hay... no sé, es difícil. Yo diría... Mi intuición me dice que no, pero quizá tendría que pensar un poco más sobre eso. O sea, pero yo creo que de verdad, o sea, no es recíproco, porque en el fondo siempre hay una barrera. Porque solamente es un servicio. Solamente es un servicio. Yo pago y tú me das lo que yo quiero. Eso sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo era la realidad socioeconómica de esas mujeres? Ella... obviamente no estaban ahí porque querían, era porque realmente necesitaban el dinero y no tenían los medios,
no tenía... Las mujeres con Sí. que me entrevisté, Sí, mira, era muy diverso. Yo también me sorprendí mucho, pero la verdad es que, o sea, sí había un caso, una mujer que sí simplemente decía, bueno, yo necesito la plata, simplemente. Pero también había el otro extremo y había todo ahí adentro también. Y el otro extremo decía que ella dijo, ¿sabes qué? Quizá yo hoy día ya no tomaría esa decisión. Pero ¿sabes qué? Yo estoy bien en lo que hago. Y eso lo que hago es un trabajo también. Y yo sé que soy buena. Y por eso no me da pena tampoco de decir que soy prostituta y trabajadora sexual, porque es lo que hago y lo hago bien. Y mis clientes me dicen que lo hago bien. Entonces, o sea que igual había como todo el rango de mujeres y de experiencias también o dentro incluso, del trabajo de hecho, social. hay un libro que habla sobre de que una mujer era adicta al sexo y se decide convertirse en prostituta porque era adicta al sexo. ¿Le tocó algún caso así? Mira, a mí no me ha tocado todavía, no. No sé, supongo que eso sí existe. Bueno, en el trabajo que yo he realizado no se ha dado. Pero Otra pregunta, ¿habían mujeres que se menoscababan por trabajar en el comercio sexual? como menoscabo, como que... Por ejemplo, se miraban en menos, entre comillas, como decir, esto, soy, no sé, soy aquí, soy allá, se trataban mal a sí mismas. Em, chuta, ahí también hay muchísima variedad. O sea, hay las mujeres que sí están 100% bien consigo mismo, como esa mujer de lo cual que te conté antes. Pero también hay muchas mujeres, o sea, algunas, por ejemplo, de las mujeres con quien estaba trabajando en Cuba, igual tenían como ciertos conflictos internos. No es que se menos valían, eso no. Porque en el fondo dijeron, bueno, eso es la manera en que yo puedo sacar adelante a mis hijos y todo lo demás. Pero sí que sentían como un conflicto interno, digamos, con cuestión a que decían, bueno, lo hago por mis hijos, sin embargo, yo no quiero que mi hijo tenga que escuchar que alguien le dice que yo soy prostituta o que él es hijo de una prostituta. Entonces había más, digamos, yo sentía que había más esos conflictos internos también por la sanción de la sociedad. En realidad hacía... Hay una carga social tremenda. Sí, hacía Lo mismo, por trabajo ejemplo, sexual. una persona con una ITS tiene una carga social difícil de sobrellevar. Sí. De hecho, Erving Goffman fue quien acuñó ese término de la estigmatización a las ciencias sociales. Una persona con VIH, una persona con herpes, una persona, por ejemplo, que es homosexual, una persona que trabaja en el Exacto, comercio sexual, lo apuntan con el dedo. Sí, entonces, bueno, en Cuba igual fue interesante porque había como, o sea, era un tabú por un lado, por otro lado todos sabían, por ejemplo, en el barrio quién estaba trabajando como trabajador sexual y quién no. O sea, fue como un secreto abierto, por decirlo así. Como un secreto a voces. Sí, algo así, ya. algo así. Sí, así que es muy complejo. ¿Y su plan a futuro? ¿Cuáles serían? ¿Regresar a Alemania? ¿Radicarse en Centroamérica? No sé todavía. Bueno, primero tengo que sacar mi título y hacer mi tesis y todo lo demás. ¿Y la tesis? después... ¿Qué le gustaría hacer? ¿Investigar en su tesis? A mí me gustaría investigar, bueno, como igual estoy haciendo trabajo social con enfoque en música en movimiento, investigar o pensar un poco cómo la música puede ser un medio para hacer visibles
o sea, para que las personas marginadas, vulneradas, se hagan visibles a ellos mismos. O sea, como la música también puede ser un medio de reclamo de derechos y de ejercer los derechos y de hacer una... Es que una totalmente, crítica la música es una forma de intervención social, totalmente. Sí, entonces eso Por eso me gustaría. yo aposté por esta propuesta de la música, del Alzheimer no puede con la música. Claro. Igual, por ejemplo, la dramaterapia, musicaterapia, arteterapia. Sí, todas esas cosas son... Sí, son muy buenas para hacer visible, Sí. sobre todo los problemas sociales. Sí, eso sí. Ya, muchas gracias. Ya.